siento a coser en el taller hasta que las llamas dicen basta, hasta que de las cortadas brota la sangre. Si no, no da para la vida y para la visita. La misma familia es la que mantiene a los internos y a los que van más arriba y más arriba. Si le das 20 al custodio, él se queda con un peso. Y así se va repartiendo hasta arriba, hasta el presidente de la República. Durante semanas me levantaba de la cama para trabajar por todo lo que tenía que pagar. Cuando has terminado de pagar una deuda, te recuerdan de otra. Y así, si no ves el buro de crédito, es un familiar que necesita que le devuelvas o porque lo necesita o porque ya se ha cansado de esperar. Nadie te regala nada y todos los días son los mismos buenos días que te trae la boca seca de la asfixia. No hay de otra más que luchar sola. Porque él, ¿qué podía hacer? ¿Qué hago? O trabajo por los hijos o trabajo para llevar dinero, porque la cárcel es una renta que no tiene fin. Para todo tienes que pagar. Todavía no soy tan viejo como para ponerme a vivir el pasado de la imaginación. Pero cuando te pasa algo como lo que me pasó a mí, no te explicas cómo fue. Y porque no lo sabes, te lo preguntas todas las veces que tú quieras. Le das vueltas y vueltas como pollo rostizado. Si te pasó porque ya estaba escrito, porque te tocaba, por el pinche karma, porque te lo envía Dios, el destino. O quién sabe por qué cosas. Llegas a pensar de todo, porque no es que la vida te llegue a dar una zarandeada de ese tamaño, así de grandísimo. El recuerdo más triste que tengo es mi primera visita. Mamá no nos dijo nada en el camino, solo que no nos separáramos de ella. Obedecimos como siempre. Fuimos a COC, había unas rejitas y me dije, ya entendí, mi papá estaba en la casa. Quien es estudiante de la licenciatura en Trabajo Social. Por mucho que luchábamos por salir adelante, era muy complicado. Me quedaba sin dinero. Imagínate, 60 pesos para toda la semana. Mandé a mi hijo un día por 2 jitomates y se trajo 1 kilo. Le daba pena ir a devolverlos, así que comimos sopa de jitomate toda la semana. De repente, me agarraban las depresiones. Cuando ellos se dormían, yo me tiraba en el piso a llorar y le pedía a Dios que me devolviera mi vida, pero sabía que mis hijos dependían de mí. No podía parar, nada podía detenerme, ni una gripa, porque si no, no teníamos nada para comer. Mi depresión la descargué en el trabajo. Paraba para ir por mi hija. Me acostaba un ratito y seguía trabaje y trabaje. Porque así tenía mi mente ocupada, distraída, para no tener malos pensamientos. Cada peso que me llegaba a la bolsa era para mandárselo a la cárcel, para que mi esposo estuviera bien. Yo no podía comer sin culpa. No podía comerme algo bueno. No sabía siquiera si él ya había comido. Cuando me llamaba del reclusorio me decía, hola chaparrita, ¿cómo está la princesa del castillo? Entonces yo me quedaba en el teléfono en las manos y empezaba a sonar una canción que llevaba mi nombre. Y él canta con unos músicos detrás y mientras lo estoy escuchando me dice, felicidades, este es el último cumpleaños que pasamos separados. Y mi hija bien emocionada dijo, mi papá le compuso una canción a mi mamá. Eran esos detallitos que a pesar de estar viviendo lo que vivías, te llenaban los días o las semanas enteras. Ahora, él se enoja cuando yo se lo digo,
que extraño esas llamadas. Era muy bonito porque a veces había serenatas por teléfono y ahora ni una llamada. ¿Cómo te angustiaba no tener una tarjeta para llamarme? Me decías, chaparrita, esos hijos de la chingada, no hay tarjetas, no hay lo otro. Y ahora que cargas el teléfono, 24 horas del día, no haces siquiera una llamada para preguntar cómo estamos. Siento que ya no me necesita. O no quiero cargar con su persona. La idea de su liberación me tiene moribunda. Muchísimas gracias, Dulce. El siguiente fragmento lo leerá Renato Jiménez Sánchez, quien es alumno de la licenciatura en Trabajo Social, es voluntario en todo tipo de actividades, está incursionando en la línea de diversidades, le gusta el arte y es dibujante en formación. Actualmente sigue en deconstrucción. Buenas tardes, yo voy a hacer el papel de Isra y dice: ha sido un parteaguas para los problemas que tengo hoy en día, porque crecí sin identidad. Me hizo mucha falta mi papá durante todos y cada uno de los días. Mis tardes de juego se convirtieron en cuidas a tu hermana, en haz el quehacer. Si salía a jugar, mi mamá me regañaba. Yo no sabía a quién me quería parecer. Mi infancia se redujo a filas, cargar bolsas y hacerme responsable de mi hermana. Que metieran a mi papá en la cárcel fue una experiencia demasiado difícil, porque soy el hijo mayor y para colmo soy hombre. Mi papá me dijo: ahí te das el cargo, tú eres el hombre de la casa. No es solo el hecho de que se va tu papá y tu mamá te ve como su hijo apoyo, sino que cualquier frustración que ella tenía corría conmigo. Es esa responsabilidad, mantenerme firme, ser su apoyo, y tú no puedes expresarte con ellas, porque van a creer que eres débil, que no van a tener con quién apoyarse. Siento que me echaron mucha responsabilidad encima. Tengo miedo a fracasar porque tienen grandes expectativas para mí. Pero no, yo sé qué expectativas tengo yo para mí. Me hacen ver que no me puedo equivocar, pero me he equivocado demasiado. El hombre es pendejo porque no se da cuenta que no tiene más opciones. Buscaba quien me quisiera, quien me abrazara, quien creyera en mí. Siempre creí que necesitaba una mujer para sentirme pleno. Eso, y que quería escapar de la responsabilidad como hijo mayor. Mi mamá estaba tan enfocada en el problema de mi papá, tan enfocada en mí, en que mi papá saliera, en que tuviera para comer, que a nosotros nos descuidó. Como se dice, nos veía sin vernos. Nunca me preguntó cómo me sentía, qué me hacía falta. El rencor me fue comiendo por dentro hasta hoy, que no sé qué me pasa. De un día al otro decidí volverme el más cabrón, a no dejarme de nadie. Me volví violento y yo buscaba hacer dinero, hasta que piensas que fue culpa de él estar en la cárcel, que él la cagó. ¿Y yo por qué voy a dar algo si yo no fui el quien metió la pata? Así fue que mi gasto se desvió, y en vez de darle a mi mamá para tortillas, el dinero se iba para el desmadre. Me volví el más patán que el hombre de la casa. Llegué a golpearlas porque entendí mal lo que era ser el hombre de la casa. No he hecho nada de mi vida y le he dado la torre a mi tesoro más preciado, que es mi familia. Y recuperarme ahora me está costando lo que no tienes idea. Me quise creer adulto cuando era chamaco y entendí que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento bajo el sol. La salida de mi papá me mostró eso. Ya probé todo allá afuera y siempre decía que iba a dejar el desmadre, pero no sabía cumplir mis promesas. Era muy egoísta. Muchas gracias, Renato. Ahora le vamos a dar la palabra a Tania. Discúlpame que me equivoqué un poquito. A Tania. Ella es historiadora latinoamericanista y feminista que trabaja en el Archivo Histórico de la UNAM y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación. Es muy grato para mí estar acá, además con las autoras, ¿no?, de este libro que me gustó muchísimo, ¿no? Yo les voy a presentar, les voy a contar un poco de qué va, ¿no? Y sobre todo me interesa platicarles todas las ideas, las reflexiones, los sentimientos que me fueron surgiendo a través de la lectura de este libro que, insisto,
me gustó muchísimo y que por favor lean, cómprenlo, léanlo porque es muy importante además, ¿no? Desde la forma, es un artefacto, la manera en que está diseñado, los colores, la forma en la que está editada y tal, o sea, eso ya supone una propuesta, me parece, de comunicación, ¿no? Y bueno, en principio, pues las dudas que me han surgido, y aprovechando que están aquí las autoras, y Pablo también, me surge cómo fue la decisión de armar el relato, porque no se trata de una crítica a la ontología penitenciaria desde un sentido como académico al que estamos acostumbradas y acostumbrados, ¿no? O sea, sí hay una reflexión teórica profunda, pero una no la siente porque al final lo que está leyendo es una historia, ¿no? Y entonces a mí me interesa mucho entender cómo fue que se armó ese relato, porque es una suerte de rompecabezas que permite que nos vayamos enterando al mismo tiempo de qué es lo que va pasando en la vida de 4 personas distintas frente a un suceso, ¿no? Que es la entrada a la cárcel, la detención y la entrada a la cárcel de uno de los miembros de la familia, ¿no? Lo sentí casi como una novela policíaca en la que sabemos desde el principio qué y cómo fue lo que pasó, que es el encarcelamiento, pero no sabemos por qué, ¿no? Y lo intuimos, porque vivimos en este país, porque vivimos en este continente, porque estamos rodeadas y rodeados de estas experiencias, pero no hay algo que nos diga fue por esto. Y conforme vamos avanzando también nos damos cuenta de que tal vez jamás nos van a decir exactamente por qué pasó lo que pasó, pero ahí está la clave de la maravilla de este libro, ¿no? O sea, que al final lo importante no es conocer las razones de lo que ocurrió, sino qué se sintió, cómo se vivió todo eso que pasó, cómo fue que este evento les atravesó las vidas, los cuerpos, a las 4 personas que integran esta familia, ¿no? Entonces, yo por eso en primer lugar pienso que este libro está escrito desde las entrañas, y que desde la entraña es desde donde lo debemos leer, ¿no? De esta otra manera de entender los fenómenos, ¿no? Ahora, esto que hay que leer desde la entraña es el recorrido, como bien he mencionado, de una persona a la que le siembran un delito. y claro, esta palabra también me parece sugerente porque no solo le siembran ese delito, no solo le siembran las evidencias de ese supuesto delito que cometió, sino que también les están sembrando una nueva experiencia vital a él, que es el directamente implicado, pero también a su familia, ¿no? Le siembran miedo, pero me preguntaba yo, ¿le sembraron también esperanza, resistencia, la posibilidad de resiliencia? Y eso lo vamos descubriendo también a lo largo del proceso, ¿no? O sea, porque en primer lugar está la siembra, luego está la parte del ingreso a un penal que marca la ruptura. Y esto también me parece que está muy bien expresado porque aunque todos son las mismas personas, al final dejan de vivir la vida que tenían. Les arrebatan la posibilidad, no solo al interno, sino a quienes se quedan afuera, de decidir sobre sus cuerpos y sus destinos, ¿no? Y por ahí en alguna parte del texto se dice, bueno, o sea, quizás la vida que tenía no era la mejor vida, pero era mi vida y me la arrebataron, ¿no? Entonces es una parte de entender ahí cómo tu vida se puede dividir en distintas vidas y cómo el hecho de la cárcel hace que en ese momento entres como una especie de limbo, en un paréntesis, en donde por supuesto que eres la misma persona, pero a la vez ¿no? Y así va pasando el tiempo, van pasando los años, va pasando de la incertidumbre, que es el proceso, ¿no? En donde se supone que se va a dirimir el asunto, que se va a definir, es el momento de los sueños, en donde hay muchísima esperanza, no se sabe muy bien qué va a pasar, pero se desea, ¿no? O sea, pero a la vez se están aprendiendo nuevas formas de vivir la vida dentro y afuera, ¿no? Y finalmente esto se derrumba o se topa con pared cuando viene una sentencia que no es esperada porque pues en el fondo se sabe de la inocencia de la persona en cuestión, ¿no? De Juan. Sin embargo, se le sentencia y de ahí también todo lo que ocurre con su vida, con sus sentimientos adentro de la cárcel y lo que va ocurriendo afuera también, ¿no? Hacia el final, pues nos enfrentamos a cuando él sale, cuando la experiencia se termina tal y como comenzó, sorpresivamente, sin que se sepa muy bien el motivo, no se supo exactamente por qué
sí sabemos de una acusación, pero ¿por qué lo encerraron? Pero tampoco queda muy claro en qué contexto o por qué lo sacaron. Nadie dio una explicación del principio por qué pasaron las cosas. Nadie ofreció una disculpa al final cuando terminaron las cosas, ¿no? El silencio, y al final las personas frente a los acontecimientos tratando de entender qué fue lo que les pasó, qué fue lo que les pasó. Y la dificultad del retorno, porque desde el momento del ingreso, como decía, esas vidas se agrietaron y de pronto parece que las divide un puente, ¿no? O sea, insisto, esta paradoja de ser las mismas personas, pero a la vez ya no, de la idea de poder retomar la vida, ¿no? Tal y como la habían dejado es en el momento en que se ingresa a la cárcel, pero el darse cuenta también de que todos habían cambiado. Todas y todos eran personas distintas, todas y todos habían aprendido a vivir una nueva vida. Entonces estamos como frente a una tercera vida, la de la antes, la del momento de la prisión y la de después, ¿no? Digamos que eso es como parte del recorrido del texto. Ahora, ¿por qué a mí me pareció y me parece fundamental la lectura de esta obra? Pues desde el título, yo conversaba alguna vez con Pablo y le comentaba que me parecía que además se podía prestar a los múltiples significados, ¿no? El delta de los privados, ¿no? ¿De los privados de qué? De los privados de la libertad, pero también de los que privan de la propiedad privada. O sea, se le puede dar un montón de significados que también lo sitúan en este mundo en el que vivimos, ¿no? En un país, en un continente en donde la injusticia es privada, la justicia, perdón, es privada, en donde la justicia la obtiene quien la puede pagar, en donde los penales también son un negocio que se vuelve privado, ¿no? Entonces, desde ahí ya tenemos un montón de cosas de qué pensar, ¿no? También me gustó mucho que se nota desde el principio a alguien que quiere hacer un proyecto, pero que está dispuesto a aprender de y con las y los interlocutores, ¿no? Y sobre todo de reconocer sus limitaciones. En un principio él hace una propuesta de cómo hacer los textos, no estoy, ¿cómo se dice? Spoiler, eso. Él quería trabajar como con fotografía, pero pues resulta que la fotografía no necesariamente era el mejor camino, y Juan se lo dice, ¿no? Que mejor los dibujos, y entonces, claro, hay un repensar, replantear, y eso a mí me gusta mucho porque también es parte de una propuesta de interpretación del mundo que no asume al académico desde el lugar de autoridad que nos va a venir a explicar, incluso a quienes vivieron las cosas, qué fue lo que nos pasó, sino es un intercambio, una escucha, y se nota eso que yo decía al principio, que es un libro colectivo, y que me gustaría, insisto, que me digan cómo llegaron a la decisión de cómo armar ese rompecabezas que quedó muy bien, ¿no? Luego, y claro, con el objetivo de pensar la política de encierro penitenciario, ¿no? Dicen por ahí en la introducción, el delta no remite a la idea fija de una naturaleza, sino a nuestra manera de problematizar colaborativamente el campo de la experiencia del encierro penitenciario y sus distintos modos transversales de privaciones. Y como he dicho, se logra muy bien porque el libro nos acerca a la experiencia de la cárcel, no solo desde la perspectiva de quien vive el encierro. La obra nos deja entender con rotunda claridad que la cárcel es un fenómeno que toca no solo a quien la vive directamente, sino a quienes la vivencian desde afuera. Siento que con un enfoque que va como a caballo entre la sociología, la psicología, incluso el arte, ¿no? La literatura, vemos cómo la cárcel se apoderó y trastocó la vida de 4 personas. Cómo, además, en este caso, con todos sus bemoles y dificultades, la familia no abandonó a su preso, como muchas veces también ocurre. A veces parecería que puede ser más sencillo, ¿no? Y eso, pues, es muy duro. Significa, y eso quiero aprovechar, además que están aquí Verónica y Angélica, porque creo que, digo, desde mi postura como mujer, como feminista, a mí creo que lo que me impresionó más de este libro es todo el trabajo, todo el cuerpo, toda la vida que ellas fueron dejando para construirse la vida, para mantener, para sostener la vida, para sostener sus vínculos afectivos, para no abandonar al otro miembro de la familia a su suerte, aunque en términos materiales podría haber sido lo más sencillo y alguien podría decir que era lo más razonable. ¿Para qué dejarte el cuerpo en la máquina de coser? ¿Para qué dejar la escuela y ponerte a trabajar? ¿No? Entonces a mí ese trabajo cotidiano, del día a día, de que empieza en la madrugada y que termina después de la mitad de la noche, me impresionó muchísimo y me parece que es fundamental ponerlo en el centro de la reflexión, porque cuando pensamos en el fenómeno de la cárcel, y está muy bien que pensemos y enunciemos lo que ocurre en la cárcel,
muy pocas veces tomamos en consideración todo lo que ocurre alrededor, todo lo que ocurre con esas personas que tienen vínculos afectivos, que tienen vínculos carnales, lo que sea, con las personas que están privadas de su libertad, ¿no? Sean estas inocentes o no. Acá con el agravante además de que pues no había ninguna razón de ser para esta detención, ¿no? Entonces eso a mí me parece que es fundamental no perderlo de vista, ¿no? Cuesta mucho trabajo, porque además, como mencioné y como se menciona por ahí, o sea, la cárcel también es una mina de oro para quien la maneja, para quien la controla, para las autoridades, pero también para los presos que tienen poder adentro, ¿no? Y bueno, o sea, a través del uso de la violencia siempre se puede sacar dinero de todos lados, hasta debajo de las piedras, pero ¿quién sostiene? Insisto, sí quienes están adentro, pero también quienes están afuera dejándose el cuerpo, trabajando todos los días, todos y cada uno de los días, ¿no? Es mentira que los presos los mantengan los impuestos, los mantenemos nosotras, sus familiares, dice Vero, ¿no? Y en este contexto de trabajo de sobrevivencia de quien está dentro, también me pareció importante pensar, y eso ya ligarlo también a un contexto latinoamericano, mexicano, que tiene que ver con de dónde venimos y de dónde vienen las personas también que caen en cárcel, ¿no? Porque pues adentro para sobrevivir también tienes que, ni modo, aprender, y tienes que hacerte a esas maneras de convivencia, pues porque si no, no lo vas a lograr, ¿no? Y entonces pues ahí la violencia es la moneda de cambio, o sea, y pues puede ser que, pues no, o sea, ¿quién querría poner su vida en riesgo? Pero pues te tienes que defender, ¿no? Entonces eso también me parece que hay que pensarlo muy bien, ¿no? También como hablar en tercera persona a veces como una apuesta metodológica, y me parece que es muy bueno porque todavía me parece que seguimos pensando que solo a quienes tienen ciertas características o solo a quienes delinquen corren peligro de ir a prisión, y pues no. La verdad es que nos puede pasar a cualquiera de nosotras y nosotros, y me parece que ese hablar en tercera persona también permite que podamos sentir que nos puede pasar, ¿no? Y a eso es a lo que me refiero con esta forma distinta de entrarle al problema, que sí es un problema que se estudia, que sí es un libro que fue editado por una universidad en un espacio académico, pero que sin embargo no se está regodeando en esta jerga súper complicada, intelectual, y que sí nos está llegando esta reflexión hasta lo más íntimo, hasta lo más profundo, ¿no? Desde otro lugar, que en este caso pues son las tripas, básicamente el corazón, ¿no? Y bueno, como dice por ahí Sara Eve, que seguro conocen, ¿no? O sea, todo preso al final es político, porque precisamente eso, ¿no? O sea, quienes caen, insisto, en prisión, pues quienes no pueden pagar, quienes pueden pasarse un montón de años la vida esperando el proceso, esperando una sentencia, en fin, ¿no? O sea, y bueno, para terminar y dar paso a las lecturas y a escuchar a las autoras, yo pensaba mucho, como mencionaba hace un momento, en el contexto, ¿no? O sea, pensando la cárcel como lo que está en el centro y en círculos concéntricos lo que se va extendiendo hacia afuera, ¿no? Y me recordaba mucho mientras leía el Delta, a partir de una frase de Juan que dice: te vuelves violento porque es el único espejo en el que te puedes mirar. Traes esa violencia porque naciste en ella, ¿no? A veces pareciera que no podemos escapar de la violencia, y sin embargo sí, pero también es imposible negar que socialmente estamos reproduciendo dinámicas de violencia que hace que ocurran estas cosas y que nos relacionemos desde ahí, ¿no? Pensaba mucho en una novela de una autora que a mí me gusta mucho, que se llama Gabriela Cabezón Cámara, es argentina, que se llama La Virgen Cabeza, que es sobre un barrio marginal en Argentina, y cómo las personas pues tratan de salir adelante, pero el propio contexto, la propia estructura, la propia sociedad hace que sea muy complicado, pues porque de entrada te detienen, aunque, insisto, ¿no? O sea, como dicen, traes portamiento de cara, ¿no? Nada más por cómo te ves, pues eso, ¿no? Nada más por cómo te ves, ¿no? Y eso es en Argentina, y eso ocurre acá, ¿no? Pensaba en otro texto que se llama Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, de Cristian Alarcón, otro argentino, que habla también sobre pues estos muchachos de barrio que crecen, cuya única alternativa al final del día es entrarle a la violencia, pues porque de otra manera no vas a sobrevivir,
al final terminan cometiendo actos delincuenciales, pues porque todas las puertas, se les cerraron en la cara, ¿no? Y que sin embargo, cuando a pesar de decir eso, siempre se están desplegando un montón de otras estrategias para la sobrevivencia con dignidad, ¿no? Aquí en México me parece que es fundamental para entender este contexto cualquier texto de Javier Valdés, que ustedes saben, ¿no? Reportero que fue asesinado hace unos años, y que de sus crónicas a mí me parece que es fundamental que eso, ¿no? Restituye la dignidad de las personas, porque cuando hablamos con gente o cuando hablamos de personas o de las experiencias de gente que está privada de la libertad, pues siempre está primero el estigma y no le damos la dignidad de ser humano que tienen, que merecen, ¿no? que necesita ser reconocido. Entonces también creo que este texto dialoga muy bien con cualquier libro de Javier Valdés. Incluso pensando en la experiencia de Angélica y Verónica, pienso mucho en Fruto de Daniela Arrea, ¿no? Que es de las experiencias de mujeres que cuidan, que trabajan y que todo el tiempo están cuidando, construyendo, reconstruyendo, reproduciendo la vida, ¿no? No dejando que el horror las engulla, aunque el horror siempre está ahí jalándolas, no dejando que las termine de engullir, ¿no? Y bueno, a mí me impactó mucho la última frase del libro de Vero, que dice algo así como sí nos ganó la vida, pero seguimos acá. Y yo pensaba, bueno, pues capaz que le van ganando a la vida, ¿no? A veces no parece, pero justo en medio de ese trabajo, en medio de esas estrategias, en medio de todo lo que ha ocurrido, pues siguen aquí, siguen hablando, ¿no? Nosotros, he tenido la fortuna de leer sus experiencias, ahora de interactuar con ellas y lo agradezco profundamente. Lo agradezco profundamente porque además pienso, y ya saliéndome del ámbito académico y en nuestros contextos, que sí es muy importante reflexionar con respecto a eso, no solo en el sentido de que nos puede pasar a todo mundo, sino por qué nos puede pasar a todo mundo, y que es muy importante repensar las nociones que tenemos de justicia, porque claramente como no están funcionando y lo único que traen es una cadena de injusticia, de horror, de dolor que nadie nos merecemos, que nadie se merece. Y sobre todo frente a estos discursos que cada vez están tomando mayor centralidad en nuestro país y en el continente con respecto a estas políticas de seguridad, que son muy punitivistas y que la propuesta siempre es construir cárceles y más cárceles y más cárceles, y que entonces quieren que esta historia se replique y se replique y se replique, porque además tenemos una historia, cuatro historias, no 4 historias de una familia, pero ¿cuántas más no hay? ¿Cuántas más no hay así ocurriendo todo el tiempo en este preciso momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues agradezco mucho la hechura de este texto, agradezco mucho que me hayan invitado a expresar lo que me hizo sentir y lo que me hizo pensar, y pues ojalá que quienes están acá puedan leerlo. Gracias. Muchísimas gracias, Tania. Vamos a escuchar ahora a Jael Giovanna Gómez Ochoa, quien es estudiante de Trabajo Social. Está muy emocionada de estar aquí. Me pidió que lo transmitiera así, y se considera como una persona en total disponibilidad para aprender y colaborar en todo lo que sea posible para enriquecer su proceso formativo. Y aprovecho también para presentar a Joel Antonio Mendoza Jaimes, quien va a leer después de Jael, y él es trabajador social en formación, artista y activista. Buenas tardes. Nunca le conté nada a mis compañeros, porque ni yo sabía por qué estaba pasando. Mi papá no llegó un día, para mí fue normal, porque mi papá se iba a trabajar afuera, pero no entendía por qué mi mamá no se podía parar de la cama, ni por qué en 3 años no lo vi. Solo me marcaba una vez a la semana. Mi mamá iba a ver a mi papá, y no nos decía nada. No me habló nunca de nadie. No nos sentó a decirnos, pasó esto, papá no va a regresar. Ni nos dijo la típica mentira que fue por los cigarros o con otra. Solo vimos a mi mamá que se pasaba la semana alistando cosas, cocinando, para ir a ver a mi papá. Pero, ¿cómo era posible si mi papá estaba de viaje? ¿Cómo era que lo iba a ver? ¿A dónde? Quizás sí sabía, pero no quería aceptarlo.
Siempre buscamos dar una explicación a las cosas que no comprendemos bien y les ponemos un nombre. Yo lo llamé Coco. Tal vez y solo me inventé un confidente, un amiguito al que podía hablar sin estar al pendiente de tener que parar una lengua que ya de por sí no paraba. Adiós a los sudores fríos que confirmaban la sensación de estarla cagando, hablando de más. Adiós estar vigilando lo que ya casi se me escapaba de la boca, como un ladrido nervioso de Chihuahua. Y adiós también a los bloqueos de silencio que empacaban nuestro secreto familiar. Además, a Coco no había que pedirle que estuviera. Sin pedirle nada a cambio, te regalaba una sonrisa luminosa, esa lealtad que yo no hubiera podido sentir si no me lo hubiera inventado. Coco se fue cuando Pulgoso llegó. Cuando lo vi en la casa de mi tía, pensé que porque me había gustado mucho me lo iban a regalar. Pero no fue hasta la siguiente visita que me volví a quedar pegado a su suavidad y que mi tía se dio a convertir algo de su pertenencia en un fabuloso presente para una niña encantadora. Lo traía conmigo todo el tiempo, lo cuidaba mucho, pues no quería nada malo que le pasara. Le daba su comida con una cucharita de juguete, lo peinaba y le hacía sus chongos, lo acomodaba en una cobijita de cuadros rosa y en las noches lo apretujaba contra mí hasta que nos dormíamos. Me caga el Día del Padre, porque hacían festivales en la escuela para los padres, y mi papá nunca iba, porque evidentemente no podía. Me daba mucha tristeza, y sentía feo cuando mis compañeros abrazaban a sus papás. Hasta una vez abracé al papá de un compañero, porque se apiadó de mí, después de verme parada, sola, abrazando una ausencia, como un koala sin su ramita. En eventos importantes, como mi salida de sexto y mi primera comunión, mi papá no pudo estar. Sé que hubiera querido, pero no se tiene siempre lo que se quiere. Mi papá me llamó y me decía: vas y bailas bien bonito, hija, como si yo estuviera ahí. Y yo me esforzaba más en mi baile, porque me imaginaba que él estaba viéndome ahí sentado, como un padre más. Mi mamá iba, aunque le cagaban los festivales, porque eso implicaba que faltara a su trabajo y perder dinero o deber chamba. Asistía porque si no, sabía que me iba a sentir más sola de lo que ya estaba. El recuerdo más triste que tengo es mi primera visita. Mamá no nos dijo nada en el camino, solo que no nos separáramos de ella. Obedecimos como siempre. Fuimos al COC. Habían unas rejillas y me dije: ya entendí, mi papá está en la cárcel, venimos por él. Pero mi papá no pasó de la puerta. ¿Cómo le explicas una situación así a un niño? Yo solita me engañé, jugué con mi mente. Mi papá me dijo que luego nos veíamos. ¿Luego cuándo? ¿Luego cuánto dura? Luego no es pronto. Crecí y entendí más y más las cosas, lo que tenía que aprender a vivir. Y cuando me fui haciendo mayor, veía a los niños chiquitos en el mismo lugar, diciéndoles a sus padres: vámonos a casa, papi, vámonos. ¿Cómo le explicas que no? Es muy triste y como niño no lo entiendes. Le ponía corazones. Mi papá los guardó. Y ahora que me los dio y los tengo guardados en un vasito de Deadpool, siento que mi papá los guardó para acordarse de mí. Como en la escuela cuando te pintan corazoncitos con el plumón, esas cosas que tienen un significado emocional y que no quieres borrarlos, para que la persona no se vaya de ti, como un credo que repites y repites todas las mañanas, una manera de rezar para seguir alimentando esta fantasía. Con todo el respeto del mundo, señor Juan. La instancia de ingreso es el punto de partida de tu vida dentro de la cárcel. Es donde te maltratan y abusan de lo buena gente que eres. Te la pasas tieso de lo tenso que te traen. Duermes parado porque los cabrones no te dejan ni acostarte. De plano me paré en la reja de la puerta, me agarré a los barrotes con un cinto y con un ojo abierto y uno cerrado. Pasé las primeras noches sintiendo hasta el hueso más pequeño de los huesos de las piernas de tanto cansancio. Porque los que son nuevos tienen que dormir de gárgola, amarrados. O de perico, que es parado en la barra entre la taza del baño y el camarote. Las hamacas, que es colgado sobre una cobija. Hamacas que están solas porque si te subes te dan una putiza que casi nadie aguanta. Se bajan a dormir al piso. Todas las celdas son una porquería porque los que llevan la batuta son una porquería. Adentro la gente se divierte golpeándose. Nunca me lo pude explicar. Se hacen escándalo, llega custodia, se queda ahí mirando y riendo. Trabajo social. Nada más llegas, te preguntan nombre, edad,
Nombra a los familiares directos, que son los únicos que pueden ingresar a verte, y te dicen, luego te hablamos. A mí jamás me llamaron, hasta que me iban a trasladar. Además de soportar a los internos y los custodios, uno se tiene que aguantar a la bola de trabajadores sociales, psicólogos, criminólogos, toda esa madre que a cambio de decirles lo que quieren escuchar, te van dejando tranquilo. Pierdes tu intimidad. Hay un espacio que supuestamente es el baño, pero ese espacio es para dormir, entonces no lo puedes mejorar. Así que te bañas en la entrada de la reja, tú bañándote, el otro güey comiendo y el otro cagando. 10 años después de estar encerrado, cuando me soltaron, me sentía muy nervioso, mucho más que adentro. Temía que si me pasaba de la puerta alguien me fuera a decir algo. Tardé más de un mes en quitarme el hábito de levantarme a las listas como resorte. Escuchaba el ruido de las puertas de fierro y no sabía de dónde. La cárcel retumbaba dentro de mí y hace que olvides el exterior. Cuando sales eres como un recién nacido, pero sin pañal. Tengo un resentimiento muy grande hacia las autoridades. Al final del día, ellos fueron quienes hicieron todo su desmadre. No se vale. Yo tengo ese resentimiento ahí metido, a presión, como el equipaje de un viaje al que no se termina de salir. Siento ese coraje cuando veo a las patrullas levantar a chavos solo para meterlos en problemas por unos pinches pesos. Ese resentimiento me tiene de alguna manera encerrado. Muchas gracias, Jael y Joel. Pues nos gustaría iniciar una conversación. Aquí, como habíamos comentado, están dos autoras, Angie y Vero. Así que, adelante. Si hay preguntas, comentarios sobre lo que hasta ahora hemos escuchado. ¿Sí, no? Ok. Yo tengo... Gracias. Hola a todos. Bueno, la pregunta es, con el escrito de este libro, ¿cómo influye ahora en el presente, en este proceso de sanación y resiliencia? El hecho de que, bueno, ya está el libro, ya está su experiencia, ¿cómo funciona? Hola chicos, yo soy Angie. Pues mira, contestando a tu pregunta, ha sido muy difícil para los cuatro porque el libro se escribió, contestando también a tu pregunta, de una manera muy curiosa. Todo empieza porque Pablo trabajaba en la UAM, una prima mía, sobrina de mi papá, lo contacta porque quiere que mi papá tome terapia. Evidentemente acaba de salir de la cárcel, un proceso traumático. Y Pablo no da terapia clínica. Pablo es una persona muy diferente. Pablo no da terapia clínica. Tal vez no sería el mejor para dar terapia clínica, pero es un muy buena escucha. Y le dijo a mi prima, no, pues dale mi número y nos ponemos de acuerdo. Se quedan de ver en un café, mi papá le empieza a contar que está pasando por un proceso de que acaba de salir de la cárcel y que pues quiere estar bien, ¿no? Entonces, Pablo le dice, mira, yo traigo unos trabajos de gente que ha estado en la cárcel, vamos a ver qué podemos hacer juntos, ¿no? Y le dice a mi papá, toma fotografías, ¿no? Y mi papá le lleva una foto de su familia. Y Pablo, como ve, es que esto yo no te lo pedí. Yo te pedí que tomaras fotografías para que mi papá entendiera, viera cómo se ve la ciudad ahora, para que entendiera otras cosas, no una foto de nosotros. Entonces ellos empiezan a hablar y a desarrollar un poco más la historia, y Pablo al principio solo quería saber de mi papá, pero mi papá empieza a hablar de nosotros y le dice, ¿por qué no metemos a mi esposa, a mi hija, a mi hijo? Y fue entonces cuando empezamos a ver a Pablo. Empezábamos viéndonos en cafeterías y nosotros hablábamos, él preguntaba, contestábamos y escribía en su computadora. Después de un año, este libro se escribió en 5 años, amigos. Después de un año de trabajo, empezamos a confiar más y más en Pablo. Lo veíamos como un externo a la familia. Ahora Pablo ya no es un externo a la familia, es parte de la familia, es como mi hermano mayor, algo así. Mi hermano muy mayor, no sé.
pero le empezamos a tener mucha confianza, mucha confianza. Y primero decía, vamos a hacer un libro. Y nosotros, no, mira, en serio, hay un libro. Y no le creíamos que íbamos a hacer un libro. Entonces fue muy complicado porque se viene la pandemia, se vienen muchas cosas, ¿saben? Y todo lo que nosotros le contábamos a Pablo también le empieza a afectar, porque la injusticia es algo, un sentimiento colectivo, que cuando tú la ves y tú la vives, también la sientes y te prende por dentro, ¿no? Te enoja, te hierve la sangre. Y eso también le pasaba a Pablo, entonces nos pasábamos como mucho tiempo distanciados y volvíamos a hablar, y distanciados y volvíamos a hablar. Un día Pablo manda el primer borrador del libro, me lo manda a mí. Y era una parte mía. Y cuando la leí, dije, sí es mi vida, ¿no? Cuando nos manda el segundo borrador, que ya está la parte de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, yo personalmente me di cuenta que no nada más mi papá vivió una cárcel, que también la vivió mi hermano, que también la vivió mi mamá, y que por supuesto también la viví yo. Vivíamos en la misma casa, mi hermano, mi mamá y yo, y éramos unos completos desconocidos. Cada uno vivíamos como atrapaditos en su mundo, ¿saben? Como ya programados a la adversidad, a que mi papá estaba en la cárcel y teníamos que hacer eso. Ahora que ya está el libro completo, Pablo nos dio un libro a cada quien. Mi papá lo abrió y lo cerró. Dijo, no puedo. Porque ahora al leerlo, recuerdas esas cosas borrosas. Yo recuerdo las filas, recuerdo ver motines en la televisión, recuerdo ver a mi papá en la cárcel, pero son recuerdos como muy borrosos, ¿saben? Pero cuando los leo, digo, sí, yo estuve aquí, mi papá estuvo ahí, mi mamá vivió esto, mi hermano también hizo esto. Y contestando concretamente a tu pregunta, nos ha afectado mucho porque nos dimos cuenta que éramos unos desconocidos, que nos cuesta mucho trabajo conocernos y que cuando salió, mi papá salió cuando yo cumplí 18 años. Mi papá estuvo 10 años en la cárcel por un delito que no cometió. Para aclarar, fue el delito de secuestro. Acusan a mi papá de un secuestro que nunca fue comprobado. La persona que lo acusó se fue del país y jamás se presentó. Creo que estuvo en 2, 3 audiencias y después de un año se fue y dejó ahí su desmadre. No nada más destruyó a mi familia, destruyó la familia de un vecino. Mi abuela murió dentro del reclusorio porque también se llevaron a mi abuela, se llevaron a mi tío, a una persona que estaba enferma, que no podía caminar, y en el proceso dijo, no, es que esta persona salió corriendo y me correteó y me amenazó. ¿Cómo iba a correr, amigos, si no podía caminar? Y así es la justicia, ¿no? Todo esto nos ha afectado porque nos damos cuenta que es muy difícil volver a conocernos, volver a encontrarnos. Yo tenía 18 años ya cuando mi papá salió, yo era una niña, ya no era una niña, ya no necesitaba que mi papá me acompañara a la escuela o fuera a un convivio conmigo, ya no. Y fue muy difícil, y es muy difícil darte cuenta que pues sí te hizo falta, pero que lo sigues necesitando, pero ya no de la misma manera. No sé, amigos, pega mucho en los daddy issues, entonces, no sé. No sé si tengan ahora otra pregunta. Una pregunta, anímense. Bueno, o sea, lo puede responder cualquiera, pero va como, ¿cómo volvieron a restablecer su entorno familiar junto con su dinámica familiar después de que su papá y su esposo salieron de la cárcel? Hola, buenas tardes, yo soy Verónica. Pues no lo hemos restablecido totalmente. Nos está costando mucho trabajo. Ya tiene 8 años afuera. Nos está costando mucho trabajo, pero aquí estamos.
Bueno, yo quisiera aprovechar este momento para mencionar algunas cosas del libro. Coincido mucho con lo que comentó Tania, con lo que ha comentado Angie Ibero. Es un libro entrañable, efectivamente, y pues algunos de los puntos que a mí me interesaría rescatar es que, por un lado, que efectivamente nos muestra las entrañas de la cárcel, ¿no? De manera súper ruda, o sea, como leer... Bueno, antes de regresar a mi pregunta, como podrán ver, y estoy muy de acuerdo con Tania y con las autoras, es un libro que se tiene que leer desde las vísceras. Cuando lo leímos, mis compañeras, compañeros y yo, creo que lloramos más de la mitad del libro. Hay momentos que te afectan demasiado. Se tiene que leer desde la víscera y se tiene que leer desde la más profunda de las indignaciones. Y mi pregunta sería, me queda claro que viven todo ese proceso a partir de una injusticia, de un crimen que no cometió, pero ¿creen ustedes que existe ese concepto de reinserción social? Que sale una persona y la sociedad, ¿qué les espera en la sociedad? La verdad, yo en mi más profundo pensar creo que el concepto existe, en la práctica no lo hay. ¿Por qué? De todos los que están aquí, por lo menos conocen a alguien que ya ha estado en la cárcel, ¿no? Ok. Piensan, si no sé, sean conocidos o desconocidos, un vecino, no sé, y ustedes dicen, ah, qué bueno, ya cayó en la cárcel. Está bien, ¿no? Y salen, ¿y qué dices? Ay, es que estuvo en la cárcel. ¿Qué mañas habrá aprendido? La misma sociedad, amigos míos, te estigmatiza. ¿Por qué? Porque estuviste en la cárcel. No saben si cometiste un delito efectivamente, si lo hiciste, o si te inculparon, o estabas mal parado. Hay gente que está en la cárcel por un gansito. Hay mujeres que están en la cárcel por robarse pañales o leche para sus hijos. Cuando salen de la cárcel, les preguntan, ¿y si te reformaste? ¿O ya aprendiste más mañas? No existe la reinserción social porque la misma sociedad te estigmatiza y te limita a reinsertarte por completo en una sociedad que está de por sí ya dañada de este lado. Si está dañada adentro, imagínate, sales y aún está peor. No, para mí, en lo personal, el concepto existe, pero en la práctica no lo hay. Cuesta mucho trabajo hasta que lo vives y convives con muchas personas dentro de un penal, tanto en internos como en visita, porque en la visita, en las filas, pues conoces mucha gente, escuchas muchas historias, ¿no? Y solo escuchas y dices, uy, ¿cómo es posible que esto siga pasando? ¿Cómo es posible que estas cosas sigan viviéndose en esta actualidad? ¿Cómo es posible que sigan pasando esas cosas? ¿Cómo es posible que teniendo todas las pruebas para demostrar tu inocencia, te sigan ignorando? Es impresionante cómo estas cosas siguen pasando y sí, para mí es difícil, no la hay. Creo que es una invitación este libro también a crear una conciencia, ¿saben? A crear una conciencia de, bueno, yo tengo este estigma del que ustedes quieran, no solo de la cárcel, ¿saben? Es un ejercicio. Tengo un estigma de algo, ¿por qué lo tengo? ¿Qué me conflictúa dentro de mí ese estigma? ¿Y cómo puedo trabajar para mejorarlo? Creo que este libro es una invitación particularmente al estigma que se tienen dentro de los centros penitenciarios. En la cárcel hay más inocentes que culpables y eso me queda muy, muy, muy claro. Este libro también es una invitación. En alguna parte de lo que Tania leyó decía que nos quitan muchas cosas, pero también quería saber ella si nos daban. En ese momento no nos dieron como mucha esperanza de que mi papá saliera, y más por el delito.
Pero ya que pasó este fenómeno en nuestras vidas, que es el Delta de los Privados, tuvimos la oportunidad de irlo a presentar a la Feria del Libro de Guadalajara. Antes de eso, fuimos al penal de Puente Grande, sí, ¿no? Puente Grande. A un grupo de internos le hicieron llegar un libro. Y muchos lo habían leído. Y varios, nos dijeron, es que este libro nos da mucha esperanza. Y nosotros así como, ¿esperanza de qué, no? Pues es un libro muy desesperanzador, ¿no? Es muy triste, tiene momentos muy oscuros, pero nos dijeron que les dimos esperanza. Esperanza de salir, esperanza de que tal vez esta pesadilla que ellos viven también se vaya a acabar. Y yo siempre que hablo del libro menciono a unas personas muy importantes que conocí allá en el penal de Puente Grande, a Armando y a Katy, su hija. Este libro también es acompañamiento, esperanza y acompañamiento. Armando es un interno que está en el penal de Puente Grande, no sé por qué delito está, pero él dice que es inocente y yo me lo cuestiono, porque tampoco sé si es culpable. Abre el libro y lo cierra y me dice, es que no puedo. Y yo lo único que hago es decirle, no te preocupes, y se suelta a llorar. Un interno llorando en una cárcel, eso es muy vulnerable para ellos, ¿sabes? Es mostrarte de la manera más vulnerable posible dentro de un centro penitenciario. Y me dice, es que yo estoy viviendo lo mismo que ustedes están viviendo. Me tienen aquí, llevo 6 años, mi hija tiene tales años, y ya estoy harto, yo me quiero ir, yo no hice nada. Yo tengo una hija que me recuerda mucho a ti, se llama Katy, y se siente muy sola y no sabe qué hacer. ¿Le puedes escribir algo? Y yo dije, ¿qué voy a escribir? No la conozco, pero tal vez sí la conozca. Tal vez estoy viviendo y viví lo que ella vivió y tal vez yo me sentí como ella ahora se siente. Y pensé que me gustaría que me hubieran dicho, ¿no? Que no estaba sola, que podía contárselo a alguien. Porque lo primero que me dijo mi mamá cuando habló conmigo del delito fue no le digas a nadie. Porque teníamos mucho miedo, esto pasó en el 2006. Y teníamos mucho miedo de que nos pasara algo malo, más malo de lo que ya nos estaba pasando. Tal vez contarlo, compartirlo, porque cargarlo sola y tragártelo sola no es la mejor opción. Creo que el acompañamiento es vital para sobrevivir a este tipo de situaciones. Si ustedes conocen a alguien que está pasando por la misma situación, recomiéndenles el libro. Sí, tiene momentos muy oscuros, pero también tiene momentos muy esperanzadores en los cuales te das cuenta que no estás solo y que hay un Juan, una Verónica, una Angélica y un Israel que también están pasando por lo mismo y que también vivieron lo mismo que tú y que de una o de otra manera sobrevivieron a la adversidad de una injusticia. Y ya. Perdón, ya, me confusé. Sí, les decía lo de las entrañas de la cárcel y que, pues que un poco lo que decía Angie, o sea, nadie puede salir bien de ahí, nadie puede salir bien de ahí. Y quienes ganan no están ahí, ¿no? Evidentemente. Entonces, ese es uno de los grandes aportes del libro, que por lo cual les invitamos a su lectura. Pero también yo pensaba en la cuestión del tiempo, que es también un tema que me parece muy importante. ¿Cómo cambia la noción o las nociones del tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? O como tú lo decías, Angie, en algún fragmento, ¿hasta cuándo es luego? Y después cuando ya hay un regreso, pues también el tiempo, ¿cómo se reconsidera el tiempo que pasó, ¿no? en la cárcel? Y bueno, hay un tema que además Joel lo retoma en el fragmento que lee, que me parece que nos toca profundamente a todas las personas que estamos aquí, que es el papel que tenemos como trabajadores y trabajadoras sociales en el sistema penitenciario, que me parece súper interesante también porque acá en la formación se le presta mucha atención a la intervención, ¿no? Se nos dice que la intervención es el eje de la profesión, que debemos estar muy cerca de las personas, construir vínculos, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que gracias a los relatos, especialmente de Juan,
es que podemos ver que nos convertimos en vigilantes, en poner en duda, en querer tener datos, ¿no? Y la persona empieza a borrarse. Entonces me parece muy interesante, creo que tenemos que hacer una reflexión respecto a eso, a qué papel estamos jugando especialmente en el sistema penitenciario y por qué digamos que lo que terminamos haciendo como profesionales contradice en buena medida lo que se supone se nos enseña o lo que nos estamos formando, o justamente la formación es algo que tendríamos que empezar a reflexionar. Y por último, quisiera comentar que me pasó algo parecido a lo que comentas, Angie, respecto a ya casi al final, bueno, debo decir que yo hice la lectura como en varios momentos, ya casi al final también me parecía, bueno, obviamente la propuesta de Pablo es muy interesante en términos de que está más dispuesto a escuchar que a opinar o a decir qué pasa con la cárcel, qué pasa con los efectos del encierro en la familia, está más dispuesto a escuchar y eso es una propuesta muy importante y que yo creo que tendríamos que estar retomando, pero también como, hasta lo pensaba la verdad, como un ejercicio que tendremos que hacer las personas, las familias, ¿no? Todas estas versiones cruzadas que tenemos respecto a distintos asuntos que nos tocan profundamente y que yo suponía, no lo sé, quizá ustedes pueden comentar algo al respecto, pero yo suponía que fue un ejercicio doloroso, pero también importante, o sea, ayudó a reconfigurar algo de la familia y de cada uno y cada una de ustedes. Y me quedaba con un último fragmento que también menciona Angie. Angie, me quedé contigo, que decías que te asombraba el amor que había entre tus papás, porque a pesar de todas las diferencias que existen entre ellos y que tú sabes que hay diferencias, o sea, en muchos sentidos, estaban juntos y se mantenían juntos. Y yo creo que pues eso también es una lección. Yo tenía muchas preguntitas. Una ya la contestaste, que era el consejo que podrías dar a las familias, ¿no? Que viven también esta cuestión del sistema penitenciario. Una frase y hay varias en los fragmentos que relatan, pero que más me movió y más me hizo sentido, es una que dice, y lo dice Juan: cada quien vive su cárcel, unos adentro y otros afuera. Me movió mucho nada más esas palabras, y mi pregunta va relacionado a cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaron como familia mientras luchaban contra la injusticia. Bueno, mira, para empezar, la misma familia. La misma familia se empieza a cuestionar si en verdad hicimos algo. De las dos partes, la mía, la de él. Pero a final de cuentas, pues, siempre pensamos, y yo estuve ahí porque pensamos que si él no había hecho nada, tanto como mis hijos como yo, era estar ahí. Y solamente, él decía mucho una frase: con la verdad nunca te vas a equivocar, ¿no? Y con la mentira siempre vas a dudar si lo hiciste o no lo hiciste. La persona que nos acusaba, porque digo nos acusaba porque éramos todos, dos audiencias se presentó y así como que nos quedaba viendo, y yo le decía que por qué había destruido a mi familia. Y él siempre se mantuvo en lo que dijo. Pues yo estaba, o sea, su narrativa y decía siempre con la verdad nunca te vas a equivocar. Entonces nosotros siempre nos condujimos con la verdad y nunca nos equivocamos, y por eso es que estamos aquí. Y parte también fue un poquito el miedo, ¿sabes? En algún momento tuvimos miedo, ella lo menciona, ¿no? De salir y de hacer cosas, pero poco a poco se nos fue quitando. Era el miedo hasta de ir al mercado, ir a las tortillas, ir a cosas tan simples como ir a la tienda. Fue ese miedo que nos sembró el hecho que nos pasó. A hoy todavía lo conservamos. Yo soy una persona muy miedosa, no me gusta salir mucho a la calle. Me gusta la calle,
pero me da miedo salir. Entonces, la verdad, con la verdad nunca te vas a equivocar. Con la verdad nunca te vas a equivocar. La mentira siempre va a estar bien. Entonces, siempre nos conducimos con la verdad. En algún momento llegamos a dudar y dijimos, nos vamos a quedar aquí, ¿no? Porque la sentencia fue 37 años, 6 meses, unas semanas y una reparación de daño que ni siquiera la podíamos pronunciar, ¿no? Porque fue bastante. Pero cuando nos dijeron esa sentencia, yo empecé a hacer cuentas y dije, mi hija tiene 8 años, mi hijo tiene 11. Empiezo a hacer cuentas para ver todo el proceso de escuela. Ni siquiera pensé qué iba a pasar conmigo, ni siquiera qué iba a pasar con él, ¿no? Simplemente, ¿cuándo iba a regresar? Porque sí tenía esa esperanza de que fuera a regresar. Pero cada vez que nos decían se queda, y se queda, y se queda, y se queda, ya la última vez que nos vimos, y ya casi me voy. Y le dije, no nos vamos a ir, nos vimos un aniversario, ¿verdad? No me acuerdo ya cuántos años íbamos a cumplir, y me dijo, ya nos vamos. Y para el 8 de abril, nosotros cumplimos años a finales de este mes. Y para el 8 de abril ahí lo dejan libre. Igual, no sé si, así como lo detuvieron, de la misma manera lo soltaron. No supimos por qué. No podemos pelearle nada al gobierno, ni a la injusticia que vivimos, ni que nos reparen nada. Pero aquí está. No sé si alguien quisiera comentar algo, preguntar algo. Pablo. Perdón. Buenas tardes. Primero agradecer que nos compartan su experiencia las autoras y pues la familia. Y como lo comentaba Joel, tu papá y su esposo mencionaba cómo fue el acercamiento con trabajo social. Y es muy interesante porque aquí hay muchas personas que quieren involucrarse en el trabajo social penitenciario. Entonces a mí me gustaría saber ustedes como familia cómo vivieron todo este proceso de trabajo social, psicología, de la manera pues más honesta, para igual nosotras saber cómo qué estamos haciendo mal. Buenas tardes, yo soy Juan Porras. Pues aquí el único punto con trabajo social es que aprendan a escuchar al interno. ¿Por qué? Porque desgraciadamente trabajo social, psicología, todas las áreas que existen dentro de un penal, yo estoy hablando del sistema penitenciario del Estado. En el distrito no sé cómo funciona, pero en el Estado te estigmatizan desde que tú llegas. Ya eres un preso, ya eres una persona que delinquió, ya no tienes beneficios y ya no tienes nada. Entonces, desgraciadamente, cuando tú llegas y dices, soy inocente, el trabajador te dice, ¿seguro? Te lo estoy diciendo yo, a quien están acusando. En vez de que escuchen lo que uno les quiere decir, ¿qué pasa? Uno como interno, tú tienes que buscar un beneficio cuando estás buscando una preliberación. ¿Qué pasa con eso? Tienes que adaptarte a lo que el trabajador social quiere hacer contigo. Entonces, uno como interno aprende a escuchar al trabajador social y decirle lo que él quiere escuchar. ¿Para qué? Para que yo pueda tener un beneficio. Al igual, al psicólogo, a todas las áreas, aprendes a relacionar lo que ellos quieren con tu vida. Y es lo que tú le dices, para que puedas tener un beneficio. Porque si no, nunca lo vas a tener. Simplemente ahí te hacen hacer dibujos. Tú ya sabes qué significa, cómo hacer una gota, cómo hacer una lluvia, cómo hacer una casa. ¿Para qué? Para que el trabajador social te pueda decir que eres una persona, que no eres violenta, que eres sociable, que eres esto, que eres lo otro, para que puedas tener un beneficio. Entonces lo que yo sugiero para un trabajador social que quiera trabajar en un sistema penitenciario, primero, antes que nada, que aprendan a escuchar al interno, sin sentenciarlo antes de escucharlo. Desgraciadamente la sentencia viene desde dentro, porque a nosotros como internos nos sentencian a no tener un beneficio, los trabajadores sociales, psicología y todas las áreas, porque la escuela como quiera tú la cumples,
porque vas a la escuela y tienes el requisito. Pero si no pasas con trabajo social, ya no fuiste. Ahora, últimamente no sé cómo estén trabajando en trabajo social, pero ahorita ya las últimas veces te pedían poder tener un trabajo. Ok, yo tengo un primo que me puede dar trabajo, pero no está dado de alta en Hacienda, no tiene el SAT, no tiene esto, entonces no es válido. ¿Yo sabes qué les decía a mi trabajador social? Oye, no me puedo dar trabajo yo. Se reían de mí. Yo estoy dado de alta en Hacienda. Mi registro estaba dado de baja porque estaba preso. Pero yo lo podía activar con mi hermano. Y yo pago impuestos, pagaba impuestos, yo tenía un trabajo estable. Entonces, les digo, yo me puedo dar trabajo. Yo tengo RFC, pago impuestos, esto, lo otro. Yo tenía mi registro de alta y se estaba pagando en ceros mi registro para que no tuviera yo problemas al salir. Porque no puedes dar de baja total un registro. Como ya está de alta, puedo hacer suspensión de actividades y nada más. Pero yo tengo que seguir pagando mi estado de Hacienda en ceros cada año. Entonces, ¿cómo puedes reinsertarte a una sociedad? ¿Cómo puedes conseguir un trabajo si el mismo sistema te pone las trabas para poder lograrlo? Es eso, más que nada. ¿Alguien más que quisiera comentar algo, preguntar algo ya? Hola. Bueno, más que preguntar, yo digo que es un comentario. Primero agradecer el espacio, que estén aquí, que les abrazo porque pues, es una situación súper compleja. Yo he tenido la oportunidad de ingresar a centros y es fuerte la historia que hay detrás, ¿no? Es fuerte y aún más fuerte esto que comentan, que pues por injusticia, ¿no? Que si bien, ¿qué se entiende por justicia o por injusticia, ¿no? Habría que repensar mucho en esto. Y ahorita que hablaban sobre las trabajadoras sociales, a mí se me viene mucho a la mente de poner más en duda lo que dice la institución, lo que dicen las autoridades, antes de lo que dicen quienes están ahí, ¿no? No sé, es lo que pienso. Les agradezco el espacio, el que estén aquí, el que compartan, y digo, más que preguntarles, porque es complicado y a veces uno no está preparado para hablarlo, ¿no? Creo que cada quien tiene sus momentos para expresarlo, entonces creo que es súper válido, súper respetable, y pues les abrazo muy fuerte a todas, a su familia, por esta situación. Y también no he leído el libro, la verdad es que me surgió como este interés ahora que estaban comentando, que leían ellas, que son fragmentos pues muy fuertes, ¿no? Que uno no puede a veces dimensionar, pero que de alguna forma colectivamente compartimos este sentir de esa injusticia. Y bueno, gracias y ya. Gracias, Jess. Bueno, pues agradecer. Yo no soy trabajadora social en la licenciatura, me siento un poco rara porque yo vengo de ciencias políticas en la licenciatura y nosotros hubiéramos abordado el tema de seguridad pública, ¿no? Y de los derechos y la legislación, entonces me parece muy oportuno llevar justo estos temas a la Facultad de Derecho, justo a la Facultad de Ciencias Políticas, porque ahí están también la gente que está tomadores de decisiones, que son funcionarios públicos, y que de pronto yo digo, ¿cómo pueden tener este acercamiento? Qué interesante, pero también qué importante, porque las personas pasan a ser porcentajes, ¿no? O sea, tú como funcionario público no puedes ver más allá de lo que dicta la ley, y de lo que dicta el Código Penal, etcétera, ¿no? El presupuesto, pero estas historias de cómo impactan, ¿no? Por ejemplo, también yo no he leído el libro, pero sí vi el documental de Duda Razonable, que también es muy profundo y muy fuerte, ¿no? Y hubo un debate enorme, hasta la Suprema Corte de Justicia llegó, y entonces ya dijeron, ay, sí, un pequeño error, ¿no? Pues vamos a dar el fallo y que salgan. Pero ¿dónde están todos esos años que estuvieron dentro, ¿no? Y entonces también me parece importante el papel del trabajo social. Ahora estudié la maestría en trabajo social, entonces ya me estoy posicionando como trabajadora social,
porque es importante no solo hacer el trabajo y el acercamiento, ¿no? Y decir, bueno, checklist, porque ahora que hemos estado yendo a Tepepan, a la cárcel, donde Beren me dio la oportunidad de ir, veo a la trabajadora social y hasta dijo, yo también soy egresada de la ENS, y yo me le quedé viendo como de, ay, ¿a poco? y de pronto la institución te come, o sea, la institución te come. Y eso también, yo entiendo, hay muchas cuestiones, es muy complejo, ¿no? Porque también ella también está sujeto a violencias que están dentro de la institución. Pero me parece también muy profundo y muy importante que de pronto tú tienes esa capacidad que no tienen otras disciplinas o que no tienen otras personas, porque tú tienes el trato directo con las personas que están siendo sujetas a esta institución, a este programa. Entonces tú puedes ser el canal con las personas que están como un poco con una venda en los ojos y que nada más, y de hablar y decir, ¿sabes qué pasa en estas realidades, no? ¿Y qué vamos a hacer? Y ir incidiendo y no solo quedarte como en este tema de, ay, bueno, solamente necesito que me hagas estos dibujos y ya, ¿no? Sino buscar en la manera de la institución, que es difícil, ¿no? Pero no es imposible, ¿no? Y buscar como estas dinámicas y estas formas de que haya una transformación y hasta estar inmiscuidos en el diseño de los programas, ¿no? Porque luego, de pronto, cuando se está diseñando programas en las instituciones, no está la voz de las personas y no está la voz de los trabajadores sociales, que ellos son los que están teniendo el contacto directo, y más parece que vas y los mandas y les dices qué es lo que tienen que hacer, pero no hay como esta retroalimentación, ¿no? Está como empoderamiento también de la disciplina, que es súper importante. Y también yo creo que justo, ¿no? Lamentablemente hay pues sí, ¿no? Licenciaturas que tratan de perpetuar el sistema. O sea, si de pronto un abogado lee este libro, no sé qué le pasaría, ¿no? Y un abogado de oficio ahí en el reclusorio, no sé qué pasaría, estaría súper interesante, ¿no? Porque eso también, en la sensibilización, no solo a las personas, sino a las personas que están trabajando en el sector de seguridad, de justicia, ¿no? Que leyeran el libro los magistrados, que leyeran el libro las autoridades, ¿no? Que están, pues ahí teniendo como este poder, ¿no? Y que están diciendo quién está bien y quién está mal. Y eso también, o sea, lo que decían de que la justicia es con la que quien tiene más dinero, sí es cierto. Yo, lamentablemente, ¿no? Mis amigos son abogados y te cuentan, pues, que lo chispara de un homicidio le costó tanto, ¿no? Y sí lo había hecho, y la persona está libre. Y entonces es como súper profundo, ¿no? O sea, y eso viene también desde las universidades, ¿no? Los profesores también, qué es lo que te quieren transmitir, dónde te tienes que tú manejar, qué temas tienes que trabajar, porque este tema como, ay no, qué raro, ¿no? No, tienes que trabajar por el contrario, ¿no? La procuración de la justicia, más policías allá afuera, la cuestión punitiva del Estado. ¿Qué estamos pidiendo ahora con las elecciones, no? Así, más seguridad, no, es que esto, el otro. Y es que no sabemos de fondo. Y también, ya para terminar, justo las representaciones sociales de los medios de comunicación. Pero al final de cuentas obedece a una cuestión política, ¿no? Este tema de las armas, mayores armas, más militarización, la Guardia Nacional, es muy interesante. Hay una serie que se llama House of Cards, que no está muy alejada de la realidad, ¿no? Y entonces, a ustedes que tienen como estas oportunidades, estos profesores que pueden tener estos temas, ¿no? Que invitan a autores y autoras tan importantes, ¿no? Aprovechenla y salgan allá afuera y vayan y tienen que ir a tomar los puestos y los lugares que son de ustedes y que también tienen que estar en la toma de decisiones, ¿no? Si bien, bueno, está el jefe de gobierno que salió de trabajo social y eso, pero también hay una conciencia importante, ¿no? Que tiene que generar ahí, o sea, por favor, y también enfrentarse a otras disciplinas, ¿no? Y no solo enfrentarse, también hacer este club multidisciplinario, ¿no? O sea, de pronto yo sí me quedo y voy con mis amigos que son funcionarios públicos y si les dije, oye, no manches, ¿no? Estás enfermando más a la gente de lo que la estás curando, ¿no? Y me dice, pero ¿cómo, güey? ¿Cómo crees? Dije, no, mira, checa esto y el otro, ¿no? Y ya es como que, y ya para terminar, a veces las personas que están en los burós, los burócratas, no saben todo esto, no lo entienden, no lo reconocen, pero porque no lo saben, de ningún lado les llega. En verdad, o sea, si tú pronto, y a mí me pasó, hasta que hablé con las personas, dije, ay,
creo que no tengo que estudiar otra maestría que refuerce mi locura, sino tengo que estudiar algo que me haga entender mi realidad social. Y eso yo creo que es muy importante, ¿no? Y justo voy a regalar este libro, sacar copias ahí a regalarlo. Gracias. ¿Alguien más que quisiera comentar algo, preguntar algo? Hola, ay, ya me puse muy nerviosa. Ya se me olvidó. Solamente quería contar muy rápido. Yo ya las había conocido en una presentación en el centro histórico y me animé a tomar el micrófono. Yo no he terminado el libro, me da un poco de pena no haberlo terminado, pero también estoy entrando con Bere a una cárcel femenina y no puedo leerlo muy rápido. O sea, esto que dijo Angie de que es un libro de acompañamiento, quería decir y hacerlo explícito que para mí lo está haciendo. O sea, yo cuando salimos de Tepepan me siento como muy extraña y con muchas cosas, y siento que por eso lo he leído como muy despacito, pero me ha acompañado mucho y me ha abrazado un montón, así que les quería agradecer. Y me dio un poco de miedo no volverlas a ver en una presentación pronto y tampoco tener a Pablo y al señor Juan, que no tenía el gusto de haberlo visto antes. Y eso, o sea, quería agradecer porque el libro también pues me ha acompañado a mí. Y rápido también decir que esto que comentaba el señor Juan de escuchar más que hablar, perdón que use este espacio, pero justo esta semana estaba platicando con una de las chicas en el centro y ella me estaba contando algo legal, y yo me sentí como muy incapaz de escucharla, y entonces le cambié el tema y como que le pregunté otra cosa, y después cuando lo platiqué, pues yo lo dije así, dije, es que me dio mucho miedo que me contara algo y no saber cómo ser una buena escucha y no saber qué contestarle. Y ahorita que lo dijo el señor Juan, como que no, sí, dije, no, sí, me sentí un poco más mal, pero también bien, porque dije, bueno, o sea, la siguiente vez no tengo que sentir que tal vez tenga que responder algo, sino solamente escuchar. Y nada, solo que fue muy fuerte escucharlo y porque ya lo traía un poco aquí atorado, ¿no? Entonces, pues nada, solo eso, que me han acompañado mucho, me da gusto mucho verlas aquí de nuevo. Y pues nada, otra vez agradecer también a Pablo porque me parece, pues yo tampoco soy trabajadora social, yo soy socióloga y he seguido como también pues investigaciones en estos espacios, y yo nunca me había encontrado con un texto como el que Pablo ofrece, y me parece bien interesante y bien importante para las personas que, pues, que queremos hacer algo, ¿no? Y acompañar también. Ya, solo eso, muchas gracias. ¿Alguien más? Pablo, no sé si quieras comentar algo. No, pero vamos, puedo. Hola. Yo únicamente pues invitarles a que se acerquen al libro. Tiene precio de estudiante hoy a 200 pesos. Y luego también anunciarles que el día 2 de mayo presentamos la adaptación teatral del libro en una obra que todavía no tiene nombre, pero va a ser en el Teatro Varsovia, que está en la calle Varsovia con Reforma, en un edificio muy bonito de Mario Pani, que tiene dos edificios así uno enfrente del otro. Y estaremos 4 semanas en el teatro, jueves y sábados. Igual, bueno, pues ya le pasaremos la info a Bere. Va a haber igual pues descuento de estudiante, 2x1 y cosas así para que se animen. Desde luego, o sea, pues como el libro, ¿no? El libro vale, la UAM lo vende por 335 pesos, creo, ¿no? Y al final, pues el libro lo exprimimos para que la gente esté cerca de él, no para que sea un objeto de consumo, ¿no? Y nada, pues agradecer muchísimo a Bere y a la UNAM, a la Escuela de Trabajo Social, a la que nunca había venido y me sentí muy cómodo y muy a gusto, y bueno, pues eso, a Tania por también tantas conversaciones y tantas inspiraciones, tantas relecturas que han derivado después de esas pláticas, y bueno, y a mi familia Porras Guevara, pues igual, pues muchas gracias
acompañarnos y porque ellos también, bueno, pues estamos todos en el mismo barco, que es la casa esa que se ve en el video ahí como llevada por la corriente, pero que sigue siendo un tejado que sigue teniendo cierta utilidad, o un ready-made de utilidad. Y nada, pues gracias a mi hijo que me acompañó también hoy, que es muy simpático, que estuvo leyendo Pokémon todo el día, y a mi padre y a su pareja que vinieron de España, que también están por ahí. Y chao. Bueno, no sé si Angie quieres dar algunas palabras finales. Bueno, pues ya, nada más para terminar, agradecerles a todos que estén aquí. Si algunos no se animaron a hacer una pregunta, no se preocupen, algún día la van a tener, pero yo no voy a estar aquí para contestarles. No es cierto. No, muchas gracias por estar aquí, por escuchar. Esperamos que algo de lo que hoy se dijo pueda repercutir un poco en ustedes y hacer eco en ustedes, que ustedes suena muy fantasioso, ¿no? Pero ustedes son el futuro del país, pues sí. Sí son amigos, son el futuro de familias que tal vez estén pasando por una situación como la que hoy están viendo, la que hoy probablemente y espero lean, y les sirva de algo, ¿no? Para abrazar esa historia y reflexionar un poco de cómo va a ser el ejercer, dependiendo también lo que ustedes quieran, ¿no? Eso es importante. Yo sé que suena muy fantasioso y muy de escuela que te digan eso, pero es real. Y muchas gracias por habernos invitado, por permitirnos estar aquí. A mi mamá le da mucha pena hablar en público, pero a mí no. Entonces, a nombre de mi mamá, a nombre mío, a nombre de mi hermano y de mi papá, que no le da pena hablar en público, les damos muchísimas gracias. Esperamos que puedan adquirir el libro y los esperamos ver en la obra de teatro. Y ya. Bueno, pues aquí está el libro, entonces para que se animen, pasen a comprarlo, y muchísimas gracias a quienes leyeron, muchísimas gracias Tania, Angie, Vera, Juan, muchas gracias, y gracias a todos y a todas.